El tema del cual voy a hablar esta noche es un tema que ya yo lo he tratado, pero ciertamente a mí me preocupa ese tema. Y es algo que está trayendo mucho problema dentro del pueblo de Dios, está trayendo problemas en las iglesias. No desde ahora, desde el inicio mismo de la iglesia está trayendo problemas, pero en los últimos años se ha agravado. Y lo triste es que el pueblo de Dios a veces parece insensible a eso. Y es el tema de la fornicación. Hay problemas y las iglesias como que se están inmunizando, eso se está normalizando y está trayendo problemas. Precisamente esta tarde, después que llegué de la funeraria, me puse a ver un poco en YouTube, noticias cristianas, y lo que me encuentro es con un cantante que lo están demandando, porque ese cantante cristiano embriagaba varones para manosearlos. Un cantante cristiano. Lo triste es que a veces eso sucede, esa persona simplemente se pone bajo perfil, nunca confiesa, nunca pide perdón y de buena primera sale dando un concierto y se llena. Eso es lo triste. Y evangélicos van allí, dicen que Dios los bendijo a través de ese personaje, porque ahora bendición es cuando tú te sientes bien. Cuando te llenan las emociones, tú te sientes bendecido, aunque espiritualmente haya sido un tollo. Hermanos, imaginémonos que una familia hereda un jarrón fino, un jarrón de la dinastía china Ming, son carísimos. Es una reliquia preciosa fabricada hace siglos, decorada a mano con oro. Pero que ese jarrón se lo entregan a un niño para que juegue. ¿Qué va a suceder al poco tiempo con el jarrón? Bueno, lo mismo que sucedió el jueves con un adorno en mi casa, que mi nietecita lo tumbó con una pierna y hubo que echarlo al zafacón. Eso mismo pasa con un jarrón fino en las manos de un niño para que juegue con él. Hermanos, así sucede con nuestro cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo es una vasija hecha por Dios con un propósito glorioso. Pero el mundo quiere tratar el cuerpo como un juguete. Y lo triste es que eso que quiere el mundo también ha llegado a la iglesia. Tratar el cuerpo como un juguete. Especialmente en el área de la sexualidad, donde la cultura promueve libertad sin límites. Pero el Señor a usted y a mí nos llama a vivir en santidad. Y el hermano José Manuel esta mañana estaba hablando de la santidad. Yo no sabía que ese era el aspecto que él iba a tratar, pero él tampoco sabía que yo iba a hablar de este tema esta noche, porque ahorita él me preguntó del tema específico, aunque él vio la miniatura, pero específico. Dios nos llama a ser santos, a ser diferentes. El asunto es que nosotros queremos copiar. El pastor John MacArthur dijo: la inmoralidad sexual es uno de los pecados más destructivos porque ataca directamente el cuerpo, que en el creyente es templo del Espíritu Santo. La fornicación ataca al cuerpo, el tuyo y el mío. Y eso está causando estragos en medio del pueblo de Dios. Vivimos en una época de confusión moral, pero Dios no ha cambiado su diseño. Dios no ha cambiado su diseño. Nuestra sexualidad es sagrada porque nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. La palabra fornicación es un término utilizado en la Biblia para cualquier conducta sexual inadecuada o actividad sexual impura que ocurre fuera de los límites de un pacto matrimonial y fuera del diseño de Dios.
Porque déjeme decirle que dentro del matrimonio puede darse fornicación. Si se sale del diseño de Dios, se puede dar aunque las dos personas estén casadas. Todo pecado sexual es fornicación. Y en la Biblia también se aplica en sentido simbólico a la idolatría, a la apostasía, a abandonar a Dios, también se le llama fornicación y adulterio. Pero aquí estamos en el sentido físico del cuerpo humano. La palabra fornicación proviene de un término griego que otras veces yo les he dicho, es el término porneia, de donde viene la palabra pornografía. Es un término general para referirse a la inmoralidad sexual. La fornicación incluye el adulterio, que es el acto de una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. O sea, la fornicación abarca el adulterio. Pero la fornicación también implica participar en cualquier tipo de relaciones sexuales antes del matrimonio o entre dos personas que no están casadas. Y hay problemas. Dios nos hace un llamado a usar nuestra vida, incluyendo el cuerpo, de la manera apropiada, de la manera correcta. Y hermanos, nosotros a veces cuando hablamos de este tipo de temas, lo tratamos desde un punto de vista legalista y moralista, no desde el punto de vista bíblico y santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando se trata el tema del pecado sexual desde el punto de vista legalista o moralista es, no lo hagas porque eso se ve feo. No lo hagas porque al final te va a causar vergüenza. No lo hagas porque es contrario al diseño de Dios, es contrario a la voluntad de Dios, es contrario a la santidad del cuerpo del cristiano. Pero algunos porque es legalista, porque ¿qué van a decir los demás? Por ejemplo, hay padres que le dicen a los hijos, tú tienes que cuidarte, porque si sales embarazada vas a avergonzar a la familia. No, el problema no es que avergüence a la familia, es que peca. Ese es el problema. Pero lo enfocamos, y hermanos, a veces la gente peca y se siente mal, no porque pecó, sino porque cuidado si lo saben. Y ese no es el problema, porque de todas maneras siempre hay alguien que lo sabe. Dios siempre lo sabe, siempre lo sabe. Ahora, ¿por qué, hermanos, nosotros debemos usar nuestra vida, incluyendo el cuerpo, de la manera apropiada? Bueno, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, es habitación del Espíritu Santo. Tuvimos una lectura, 1 Corintios 6:13, que dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, está más adelante en esta misma porción, y tu cuerpo y el mío pertenecen a Dios. Tu cuerpo no es tuyo. Ese es el problema que tienen los abortistas, que dicen, mi cuerpo, mi decisión. No, el cuerpo de Dios pertenece a Dios. Hermano, tú y yo completo y todo lo que tenemos, el mundo y todos los que en él habitan, pertenece a Dios. Pero específicamente el cuerpo del cristiano, de una manera especial, pertenece a Dios, y dice que el cuerpo es para Dios y Dios es para el cuerpo. Tú y yo somos propiedad del Señor. Pero ¿qué dicen los versículos 18 al 20? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aparte de estarlo haciendo contra Dios, está ofendiendo la santidad de su cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, dice aquí que debemos glorificar a Dios con el espíritu y el cuerpo.
No sé cómo se ha introducido en medio del pueblo de Dios algo que se llama una dicotomía. Que hay gente que dice que el espíritu es de Dios, pero que el cuerpo no ha sido salvado por Cristo. Realmente el Señor pagó por tu alma y la mía, pero la salvación incluye todo. Dios ha redimido al hombre completo, cuerpo, alma y espíritu. Pero hoy hay algunos que ven, bueno, yo tengo que cuidar el alma, el cuerpo, bueno, eso no, lo que pase con él, eso como que no tiene mucha importancia, porque eso se va a quedar. Sí, pero Dios dice aquí que debemos glorificarlo con el cuerpo y el espíritu. Hoy hay unas corrientes que se están metiendo en el pueblo de Dios que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que no quieras, porque lo que sea, porque en definitiva eso se va a perder. No, eso no es lo que dice aquí, que tú puedes hacer lo que quieras. Dice que no somos nuestros, hemos sido comprados por precio. ¿Tú sabías que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él estaba pagando por el hombre completo, por el ser humano completo? Tú y yo pertenecemos a Dios. Y hermanos, nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. El asunto es que como no lo vemos, olvidamos esa realidad y creemos que podemos vivir como nos parezca. El Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay dos personas, el Espíritu Santo y el ser humano. Y los dos usan el cuerpo. Los dos. El Espíritu se manifiesta, obra, predica, evangeliza a través de tu cuerpo y el mío. ¿O no? ¿Qué es lo que ve la gente cuando tú vas a su casa a predicar? ¿Qué es lo que ve la gente ahora mismo? Es el cuerpo. Es el cuerpo. Y es para ser usado como el Espíritu quiera, como Dios diga. Hermano, aunque yo estoy hablando aquí del pecado de la fornicación, hay algo esta mañana, el hermano Amós y yo estábamos hablando esta mañana de un aspecto que nosotros a veces olvidamos, de la santidad del cuerpo, que no solo es que no lo usemos para fornicación, para cometer pecados sexuales, sino que también debemos cuidar la salud del cuerpo. Somos a veces muy sueltos en la manera en que usamos el cuerpo. Y ahorita me enseñaron la foto de un hermano que tiene prácticamente el talón de un pie con un hoyo. Ustedes ven, por ejemplo, Osvaldino tiene problemas de salud. Hay cosas que Osvaldino no come. Pero entonces hay hermanos que saben que tienen problemas de diabetes y se hace una actividad aquí y usted le ve afuera peleando por un refresco. Y le dicen que hay jugo para diabéticos, pero él se mata por el que tiene azúcar. Hermanos, debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, no solo del pecado sexual, sino también aún de lo que le metemos por la boca. Hay que tener cuidado con eso. Pero específicamente, hermanos, tenemos que velar por la santidad del cuerpo. Dice un escritor llamado Kevin DeJohn, lo que hacemos con nuestros cuerpos dice mucho de a quién pertenecen nuestros corazones. La manera en que tú y yo usamos el cuerpo dice quién está gobernando en el corazón, quién es nuestro Dios. Hermanos, ¿ustedes saben que el sexo puede convertirse en un ídolo? De hecho, hay un actor que cuando él se iba a casar, tuvo que firmar un acuerdo con la que iba a ser su esposa, de que si él cometía adulterio, prácticamente toda su fortuna iba a ser de la esposa. Porque ese actor es adicto al sexo. Y hermanos, el sexo se convierte en un dios, en un ídolo, y gobierna a la persona. Aquello en lo que tú te deleitas, en aquello en lo cual tú consigues tu gozo, es tu Dios. Si tu mayor deleite no es Jehová, no es el Dios verdadero, tienes un ídolo en tu corazón. Si hay otra cosa, y cuando nosotros pecamos, cualquiera, todos, cuando nosotros pecamos, en ese momento estamos diciendo que eso que queremos hacer es nuestro Dios.
que eso nos satisface más que Dios, que el Dios verdadero. Hermanos, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El cuerpo tuyo no es realmente tuyo, es de Dios. Tú simplemente eres administrador. Ahora, ¿por qué también debemos cuidar la santidad de toda nuestra vida, incluyendo la del cuerpo? Bueno, porque Dios desea nuestra santidad y pureza. No solo es que somos de Él, sino que la voluntad de su corazón es que tú y yo seamos santos y puros. ¿Usted sabía que tenemos un error nosotros los evangélicos que pensamos que Dios nos ha llamado a ser felices? Él nos ha llamado a ser santos y debemos encontrar gozo en ser santos. Felicidad y gozo no es lo mismo. Se parecen, pero la fuente es diferente. Entonces hoy decimos, no, es que yo tengo que ser feliz. Y a mí quien me puede hacer feliz es fulano. Ahora, el gozo tuyo, ¿dónde está? El deleite tuyo, ¿dónde está? ¿En fulano o en fulana? Dios desea nuestra santidad, nuestra pureza. ¿Qué dice primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 5? Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 5. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usted ve lo que dice aquí, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos. Anteriormente dice, huid de la fornicación. Y aquí dice que nos apartemos. No dice que nos pongamos a discutir y a racionalizar, porque el problema es que a veces comenzamos a racionalizar y decimos, bueno, realmente tal cosa es pecado, pero es que yo me siento tan solo. Es que me siento tan sola. Y yo sé que si yo tuviera una pareja, yo decía esta tarde en el funeral que el que tiene problemas y busca una pareja tiene otro problema. Porque va a cargar a su pareja con sus problemas y se va a crear otro problema. Y tendríamos que buscar al hermano Franklin para elevar ese problema al cuadrado. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación progresiva, que incluye el apartarnos de fornicación, respetando incluso la santidad del matrimonio. El predicador Martin Lloyd-Jones decía, Dios no salva al hombre para dejarlo en la suciedad de su pecado, sino para transformarlo completamente. A veces nosotros decimos, yo soy salvo. Como yo soy salvo, ya. Ahora yo puedo vivir como yo quiera porque salvo, siempre salvo. El problema es que el que tiene esa forma de pensar posiblemente no sea salvo. Salvo, siempre salvo. Entonces fiesta y mañana gallo. No, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos salva como nos encuentra, pero no para dejarnos como nos encuentra. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 3? Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entre los pecados que están aquí, fornicación, inmundicia, suciedad, asquerosidad, avaricia. Dice que ni aún se nombre. La fornicación, la inmoralidad sexual, no debe ni siquiera ser parte de la vida de nadie en la iglesia. No debe ni siquiera mencionarse o asociarse como parte de la vida de algún hermano. No. No debe ser ni siquiera algo de conversación.
y tú sabes en lo que está fulano o en lo que está... Es que no debe ni siquiera mencionarse en medio nuestro. No debe. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo primero que menciona de todo lo que hay que hacer morir? La fornicación. La inmoralidad sexual es parte del listado de pecados que hay allí, que hay que hacer morir. No es racionalizar, no es comenzar a justificarlo. No solo debemos huir de la fornicación, debemos hacer morir la impureza sexual en nosotros. Debe ser parte de nuestro pasado impío, no de nuestro presente, sino del pasado. Yo fui así, yo era así en otro tiempo, ya no. Y para mí resulta triste a veces, y me da cierta sospecha, cuando alguien se para a dar un testimonio y parece que se siente gozoso del pecado que cometía antes. Dije, no, porque yo antes cuando estaba en el mundo, tener 3 y 4 mujeres, eso no era nada. Y como que usted lo oye como que se está gozando de que era un papi champú antes. O una mujer que yo me ponía una ropa y cuando yo salía, uy, eso, como que se están gozando. No. Al contrario, debes darle gracias a Dios que te redimió de eso y no mencionarlo como que eso no era nada. Es más, que eso es un orgullo para ti haber sido así. No, eso debe ser parte del pasado. ¿Sabe que cuando alguien que dice que es cristiano habla así, fácilmente vuelve y cae en ese pecado? Porque significa que él no entiende todavía lo feo y asqueroso que es el pecado. Hermano, el pecado es asqueroso y feo. No Satanás. Satanás se viste como ángel de luz, pero el pecado es feo. Y llevó a Cristo a la cruz del Calvario, el tuyo y el mío. ¿Por qué debemos glorificar a Dios con toda nuestra vida, incluyendo el cuerpo? Porque el matrimonio es el diseño de Dios para la sexualidad y debe ser santo y honroso. Hermanos, Dios diseñó la sexualidad para el matrimonio. Hay una corriente religiosa que considera que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. No, es que Dios les mandó que se multiplicaran. Y no era en un tiempo de oración, era a través de relaciones sexuales. Pero dentro del matrimonio, dentro de la relación esposo-esposa, no fuera de ahí. Ese es el diseño de Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Es un versículo muy conocido. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ven que puede haber fornicación dentro del matrimonio? Puede haber mancilla en el lecho matrimonial. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí dice que el matrimonio debe ser honroso y sin mancilla. Honroso significa estimado, valorado, precioso. Y sin mancilla habla de que el matrimonio debe ser sin mancha, no profanado y sin contaminación. Hermano, el diseño es el matrimonio y el que tiene derecho a decir cómo deben vivir los esposos es Dios. No es Freud, no es Adler, no es Dios. Pero usted sabe lo que está pasando hoy, sobre todo en Europa, porque todavía hay naciones que la gente se casa. Hermano, ¿usted sabía que hay lugares en donde la gente ya no quiere casarse?
No es que se juntan en concubinato, es que ni siquiera quieren tener una pareja. ¿Usted sabía que Japón se está convirtiendo en un país de gente anciana? Cada día hay menos jóvenes. España se está convirtiendo también en un país de ancianos. Italia. No quieren tener pareja, no quieren llegar al matrimonio. Porque vivimos en una generación que se llama la generación de cristal. Hermano, ¿quién no tiene problema en esta vida? Hermano, usted va a pelar una china y se le zafa el cuchillo y se lleva medio dedo. Y por eso usted va a dejar de comer china. Ah, pues hoy como hay problemas, los matrimonios siempre tienen problemas. Hay gente hoy que no quiere casarse, no quiere tener pareja. Y entonces cría, y usted ve una muchacha con un cerdo, un cerdito con una blusita azul y un gorrito en la cama, durmiendo con un marrano en la cama. Ahora, hay una que se casó con un árbol. Y parece mentira, hace como 2 semanas se suicidó una. Se casó con ella misma y no se aguantó. Sí, parece un chiste, hermano. Ella se casó con ella misma y parece que ni siquiera ella se aguantó y se suicidó. Hermano, dice la palabra de Dios que el matrimonio debe ser honroso, apreciado, valorado. Mire, Blanca y yo ya llegamos a los 40, pero yo a veces borro. A ella no le gusta que yo diga cosas que tienen que ver con los años. Y en ese tiempo Blanca y yo hemos tenido problemas. Sí, pero esa es mi esposa. Y hemos envejecido juntos. Y a veces yo veo fotos de ella, que era jovencita y la veo ahora, digo, ay, pero se ha puesto vieja conmigo. Y me da como cosa, me da como nostalgia. Pero esa es la vieja mía. Y yo soy el viejo de ella. Amén, hermano. Hermanos, el matrimonio debe ser visto como algo honroso y el límite que Dios ha puesto, un límite de bendición para las relaciones sexuales. ¿Qué dice 1 Corintios 7:2? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio, dice su propio y su propia, no el del otro. A causa de las fornicaciones, es mejor casarse que estarse quemando. Hermanos, el matrimonio es la única chimenea, y estas palabras no son mías. El matrimonio es la única chimenea donde el fuego sexual no destruye. Fuera del matrimonio, el fuego del sexo destruye. Crea un incendio que destruye. El matrimonio no es una construcción cultural, sino una institución divina. Y eso es bueno aclararlo, porque hoy en día la gente, aparte de esos que ya no quieren ni siquiera tener pareja, hay otros que quieren estarse juntando, incluyendo evangélicos. No, porque eso es una construcción cultural. Y entonces le ponen unas palabritas que se usan hoy. El heteropatriarcado ha creado, y hay una palabrita que todavía es peor, que cuando dicen esa los evangélicos se meten en miedo. El heteropatriarcado opresor ha creado el matrimonio para mantener oprimida a la mujer. Hermano, ¿usted cree que ser cabeza del hogar es fácil? Cargar con las responsabilidades y de las decisiones del hogar, ¿usted cree que es suave? Cásese y comience a tomarla a ver si es verdad. Porque ese heteropatriarcado, no, el matrimonio no es una creación cultural, es una creación de Dios. Es una institución divina. Y el que tiene derecho a decir cómo se debe hacer es Él. Es Él. Y el sexo fuera del matrimonio no es amor, es rebeldía. El problema, hermanos, es que vivimos en un mundo lleno de rebeldes, incluyendo muchos que están en las iglesias.
No, porque lo importante es el amor. Y entonces hoy hay mucha gente que todo su pecado lo justifica con el amor. Dios quiere obediencia. Dios quiere santidad. Eso que la gente llama amor fuera de la voluntad de Dios no es amor. Es un disfraz, es rebeldía. Es rebeldía. Hay mucha gente rebelde y entonces lo disfraza de amor. Porque en definitiva, si nosotros nos amamos, Dios bendice eso. Dios bendice cuando las cosas se hacen como Él dice. Como Él dice. Y hermanos, en los últimos años, y el hermano Franklin me es testigo de algunas situaciones, yo mismo he tenido que lidiar con algunas situaciones. Y el hermano Franklin a veces yo le he mandado, le digo, hermano, ayúdeme ahí. Algunas situaciones. Y de gente, y usted le habla y se empecinan. Es rebeldía lo que hay en el corazón. Hermanos, la fornicación, aunque se quiera disfrazar de amor, es que nos amamos. Es que yo siento que ella me complementa, y entonces eso suena poético. Yo siento que hemos sido creados el uno para el otro, y Dios no nos va a castigar por eso. Hermanos, la inmoralidad sexual tiene su origen en un corazón pecaminoso. No me lo disfrace. ¿Qué dice Mateo 15, 19 y 20? Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y ¿qué? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ustedes ven con todo lo que acompaña, con todos los amiguitos que tiene la fornicación allí. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí cuando está hablando del hombre no se está refiriendo de que no existen enfermedades, gérmenes y bacterias. Está hablando del interior, del hombre interior. Hermanos, la fornicación y todos los pecados salen de un corazón que está contaminado por el pecado. La verdadera impureza moral y espiritual proviene del corazón. Es un problema más allá de la cultura. Es un problema de un corazón depravado, contaminado por el pecado. No existe lo de sin querer, o porque hay algunos que dicen, es que realmente, y en eso me recuerdan, creo que es al Chavo, fue sin querer queriendo. Algunos, es que realmente yo no lo había planificado. Fue que las cosas se dieron. No. No me salga con que fue sin querer. Y otros es que todos lo hacen. No, eso no es verdad, que todos lo hacen. Es que eso está ahí en el corazón. Y usted sabe lo que usa el diablo, lo que hay en tu corazón y en el mío. Eso usa el diablo. El predicador John Piper, pastor y predicador, dijo, el pecado sexual no comienza en la cama, sino en la imaginación. Hermano, la fornicación comienza aquí arriba, aquí. ¿Por qué debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, incluyendo cómo lo usamos en el aspecto sexual? Porque Dios aborrece la fornicación y juzga a los fornicarios y adúlteros. Dice, y a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice Judas? Versículo 7. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, contra el diseño de Dios,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Castigó a esas ciudades, las puso como ejemplo y se mencionan hasta el día de hoy como ejemplo. Porque lo que había allí era fornicación, inmundicia, todo contra naturaleza, contra el diseño de Dios. Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Bueno, eso fue allá en la época del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento bien atrás. ¿Qué dice 1 Corintios 10:8? A ver si eso sucedió por allá, por los files. 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos, pero eso lo dice el Nuevo Testamento, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice ahí que no forniquemos. Y el capítulo 5, los versículos 1 y 2 de un caso que se dio en Corinto, y lo triste es que la iglesia se estaba haciendo la loca con ese caso. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. La iglesia se había hecho la loca con ese pecado. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ay, no, hermanos, es que el amor, vamos a darle un chance. Está fornicando. Eso ha producido un escándalo, algo que ni siquiera los incrédulos en Corinto hacían. Vivir con la mujer de su padre. Y la iglesia seguía como que nada estaba pasando. Dice ahí que debieron haberse lamentado y haberlo quitado, disciplinado, para arrepentimiento y para limpieza de la iglesia. Hermano, el pecado de fornicación estaba conviviendo en la iglesia de Corinto y la iglesia no reaccionaba para disciplinar al culpable. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia y ese pecador fue disciplinado. Y hermanos, brevemente, yo le tengo una estadística aquí, que ya algunas tienen 8 años, 9 años, yo supongo que ahora está peor. Estaba buscando estadísticas en la República Dominicana, pero en un país donde ni siquiera se pudo hacer un censo, dígame usted. Pero todavía no sabemos cuánto hay en el país. Pero le tengo unas estadísticas y préstenle atención, yo lo voy a leer porque yo no sirvo para memorizar esos datos. Y total, esos datos. Pero presten atención a esta estadística. Este es un estudio que se hizo en Chile con 5,231 adolescentes entre 10 y 19 años. Encontró que las adolescentes católicas y evangélicas iniciaron su vida sexual entre los 15 años, a los 15 años. Mientras que las que no tenían religión, las que tenían religión esperaban unos meses más, 15 meses, 15 años y 4 meses. Las que no tenían ninguna religión, 15 años, a los 15 años y un mes. O sea, a los 15 años, muchachas que dicen que son cristianas están igual que las incrédulas. Jóvenes que dicen que son cristianos estaban teniendo relaciones iguales. Comportamiento sexual en jóvenes evangélicos. Una investigación en Brasil reveló que el 52% de los jóvenes evangélicos practicantes mantenían relaciones sexuales prematrimoniales. La edad promedio de pérdida de la virginidad entre jóvenes evangélicos fue de 14 años para los hombres y 16 para las mujeres. Este estudio indica que a pesar de los valores tradicionales promovidos por las iglesias evangélicas, una proporción significativa de jóvenes sigue patrones sexuales similares a los de la sociedad en general. Los jóvenes cristianos tienen patrones casi iguales que el mundo a la hora de tener relaciones sexuales. Eso indica que en las iglesias evangélicas hay
jóvenes que están fornicando. Una gran cantidad de jóvenes. 52%. Eso es más de la mitad de jóvenes evangélicos fornicando. Pero las iglesias le dan música, las iglesias le dan espectáculos y esos jóvenes siguen fornicando. Aquí hay un estudio de una institución llamada Pew Research Center del 2014. Encontró que el 61% de los cristianos estadounidenses de todas las denominaciones considera que el sexo entre adultos solteros es una relación consensuada, no es moralmente incorrecto. El 61% de cristianos en los Estados Unidos consideran que si dos adultos están de acuerdo, el que vivan juntos sin casarse no tiene ningún problema. Y muchas veces esos vienen de visita en esos grupos evangélicos, de esos gringos, porque ellos le llaman cristiano a cualquiera. Y si hay un riquito que da dinero, ese es más santo que todo el mundo. Ese es un problema que hay en Estados Unidos, que al que da dinero lo santifican. Por eso es que todos los años están desapareciendo un grupo de iglesias en los Estados Unidos. Por último, tiene que ver con el embarazo. Esto es una campaña nacional de prevención de los embarazos no planificados en adolescentes. Esta tiene ya 13 años, está peor hoy. Reveló que el 80% de los cristianos solteros entre 18 y 29 años ha tenido ya relaciones sexuales después de ser cristiano. El 80%. Evangélicos, protestantes, católicos, etcétera. El 80%, eso fue en el 2012. Y eso ha empeorado. Hermanos, este tema yo lo trato porque estoy alarmado. Estoy alarmado, hermano, con lo que está sucediendo en medio de las iglesias evangélicas, en medio del pueblo de Dios, y que las iglesias están como inoculadas contra el pecado de la fornicación. Y a veces se trata de minimizar. Y lo peor es que a veces hay fornicación. ¿Y usted sabe cuál es la solución? Que se casen. Los casamos, ya todo está bien. Porque se casaron, sí, pero pecaron antes de casarse. El matrimonio no es una solución al pecado que cometieron. Pero ya los casamos. Hablamos con los papás de los dos muchachos, los casamos y ya, resuelto el problema. Como decían los viejos, abolaica y soy cambea. Ya lo casamos. Hermano, ¿qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios sigue castigando el pecado. Que no lo haga la iglesia donde se dan esas cosas, eso es problema de esa iglesia, no de Dios. Dios hace su parte. Dios hace su parte. Un famoso predicador, a veces pasando canales en el cable, veo un programa que tiene ese predicador. Ese predicador lo encontraron con una prostituta en su carro y lo encontraron con un paquete de revistas pornográficas. La iglesia lo disciplinó. Esa iglesia da como un permiso para poder predicar. Le quitaron el permiso como predicador. Él no aceptó la disciplina, se fue, fundó otro ministerio, full de gente. Gloria a Dios, aleluya. Cristo viene. No pasó nada. Hay una señora, estaba casada con un reconocido evangelista internacional.
ricos, millonarios. Ella se divorció, le tocó la mitad, se casó, ella fundó otra iglesia, se casó con un evangelista mucho más joven, claro está, porque no se iba a casar con un viejo. Se casó con un evangelista más joven. Este año se divorció porque no era la voluntad de Dios y volvió con el evangelista internacional. Ahí están los dos, como que no ha pasado nada. Y la gente sentada ahí y diciendo gloria a Dios y dando ofrendas a diestra y siniestra, y esos ministerios creciendo. Y yo me pregunto, ¿son cristianos ellos o los que asisten ahí? ¿Cuál es el evangelio que se está predicando? ¿Cuál es el evangelio que ha creído esa gente? Había un famoso predicador llamado Ravi Zacharias. Creo que era de origen judío. Yo escuchaba a veces, un apologista tremendo. Después que él falleció, salió a la luz una investigación que en su iglesia que él pastoreaba la habían dejado tapada. Una investigación por una institución independiente donde se comprobó que Ravi Zacharias era un adúltero y un acosador. Para mí fue duro el choque. El hombre es un tremendo conocimiento, pero conocimiento sin obediencia no sirve absolutamente para nada. Adúltero y acosador. Aquí en nuestro país se han dado algunos casos, y lo triste es que cuando llevan esos casos a juicio, usted ve gente llamada cristiana con pancarta pidiendo que suelten al pastor. Ese es un hombre de Dios, ustedes están jugando con Dios. Él es que se está jugando con Dios. Y todos los fornicarios, todos los que usan el sexo fuera del diseño de Dios, ellos son los que se están jugando con eso. Dios creó tu cuerpo y el mío para usarlo para su honra y su gloria, para usarlo dentro de los límites que Él ha establecido. Hermanos, no podemos seguir jugando con eso y el pueblo de Dios haciéndose de la vista gorda. Eso está destruyendo ministerios, está destruyendo iglesias. Y salen de aquí, cogen para aquella. Tengo un amigo aquí en Atomayor, cristiano, fornica, se casa con la muchacha, la deja, se casa con otra y tiene un ministerio aquí en Atomayor. No voy a decir nombre, sería chisme. Entonces, cuando yo hablo en contra de esas cosas, me dicen, sí, pero es que tú no sabes, que yo no sé qué. Pero no está a vista de todo el mundo. ¿Qué es lo que hay que saber? Siempre estamos buscándole como pañito tibio, porque es amiguito mío. Y a los que son míos en la iglesia, yo tengo que pasarle pañito tibio. Pero a los que no son míos, lo majo cuando pecan. El pecado es malo, hágalo quien lo haga. Y si lo hago yo, sáquenme de la iglesia también. Póngame en disciplina, porque si no lo voy a seguir haciendo. Cuando viene a ver hasta su trompones le doy a Blanca. Sí, hermano, usted comienza con una cosita y cuando viene a ver está con otra. Con el pecado no se juega. La Biblia dice hay que huir. Hay que huir. Hermanos, hay esperanza en el Evangelio. El Señor Jesús llevó ese pecado también en la cruz del Calvario. Si tú estás cometiendo pecado de fornicación, acude a la cruz de Cristo. Ve a Cristo. Confiesa ese pecado a Cristo. Arrepiéntete. Ve al Señor, a la cruz. A los jóvenes solteros, la pureza sexual no es para cuando te cases, es desde ahora que tú tienes que ser puro, desde ahora. Desde ahora. Eso de que estar teniendo amores con una y después tener amores con otra y estar manoseando jovencitas en las iglesias, eso es del diablo.
Y muchachita haciéndole ojo bonito va a meterse en amores porque fulano se ve bien. Eso es del diablo. Se lo digo claro, el que se quiera molestar conmigo, que se moleste. A los matrimonios deben proteger su intimidad, tratar de seguir los principios establecidos por Dios en su palabra acerca de la relación matrimonial. A los hombres y mujeres tentados, no juegues con fuego, huye, confiesa, busca ayuda. A los que ya han caído, no te quedes en el lodo. Hay limpieza en la cruz de Jesús. A los amigos que están aquí que no son cristianos, si tú no has sido lavado por la sangre de Cristo, tu cuerpo y tu sexualidad no están bajo el señorío de Cristo. Hoy es un día de reconciliación con Dios. El Evangelio es suficiente para salvarte, para limpiarte, para santificarte. Acude a Cristo en arrepentimiento y conversión. Y les quiero dejar con 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor les bendiga.